para dar la bienvenida a la Escuela Julián Besteiro, aunque no me corresponde, porque es Isabel Navarro la directora, pero no puede estar hoy con nosotros y con nosotras. Creo que hoy casi, además, podríamos hablar en femenino, porque somos muchas. Bueno, en primer lugar, creo que debemos darnos la enhorabuena, porque tenemos un presidente además progresista. Ha costado mucho, pero creo que va a merecer la pena porque estoy segura de que va a ser un gobierno feminista y un gobierno de progreso como el que vivieron las maestras de la República de las que se va a hablar hoy aquí. Tenemos en la mesa, empiezo por Quique porque es el primero que va a intervenir, introduciendo el tema y presentando a las siguientes ponentes. Quique es Enrique Villalobos, es el presidente del cartel. Hay un cartel que está mal, que pone una P de más. Bueno. Es el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Y bueno, compañero de lucha durante mucho tiempo en todo lo que merece la pena luchar. Luz Martínez Ten, una vez dije de antes más, es que era impresentable, y Luz también es impresentable en el sentido de que es bueno, pues uno de los lujos que tenemos en UGT, poder contar con ella. La he vivido como formadora, es magnífica, es una, además de gran profesional, es una mujer inteligente y con una capacidad de transmitir increíble. Tenía que decirlo, Luz, de verdad, porque te quiero mucho. Y bueno, es secretaria de Igualdad y Políticas Sociales, vale, de la de UGT Servicios Públicos. Se llama así desde que se integró FETE en la UGT. Bueno, FETE era de UGT, ya me he liado. Vale, ya está, somos servicios públicos y ya está. Y Margarita Domínguez, Marga es la vicesecretaria general de UGT, también eh, pertenece al patronato de la Fundación Progreso y Cultura y bueno, pues también es amiga desde hace mucho tiempo y lleva muchísimas cosas dentro de la ejecutiva de UGT Madrid. Una de ellas precisamente es memoria democrática, memoria histórica y bueno, pues creo que es muy importante también que nos dé su punto de vista porque ha estado y sigue estando continuamente en la lucha por, por esa memoria. Así que sin más, tiene la palabra, Kiki. Genial, pues muchísimas gracias y muchísimas gracias por haberme invitado a UGT, ¿no? Primero por venir aquí, que es un sitio donde yo he trabajado bastante y donde me siento súper a gusto porque he pasado muchas horas y además horas súper bonitas con las compañeras y los compañeros trabajando temas muy interesantes y entonces me da muy buen rollo venir aquí a la Julián Besteiro. Eso por ese lado. Y luego, pues, para poder hacer esta pequeña intro, voy a hacer una cosa muy cortita, ¿vale? Porque yo creo que lo interesante es lo que viene ahora a continuación. Y, y eso, ¿no? Para poder hacer la intro de un espacio en el que nos hemos ido agrupando distintas organizaciones eh, en torno, digamos, primero a la figura de Justa Freire y posteriormente a, a lo que es ese objetivo irrenunciable de que nuestra ciudad acabe teniendo un callejero digno. O lo podríamos decir que nuestra ciudad tenga un callejero sin nombres indignos. Y hay todavía demasiados. Entonces, bueno, como sabéis, en, en el periodo en el que gobernó Manuela Carmena en la ciudad, se hicieron una serie de cambios en el callejero y una de las calles que se cambió fue la calle que estaba con el nombre de Millán Astay en Carabanchel, en la zona de las Águilas y por ahí, y se le puso el nombre de Justa Freire. Este nombre, o el nombre de Justa Freire, se mantuvo en la calle entre el 18 y el 21. Ya en el periodo, en el primer gobierno de Almeida, y tras una sentencia incomprensible,
que el ayuntamiento decidió no recurrir, pues un juzgado devolvió el nombre de este militar fascista a nuestro callejero y se lo quitó a Justa. Desde entonces, pues un grupo de personas y de organizaciones llevamos reclamando lo que os decía antes, ¿no? Que nuestro callejero sea un callejero digno. Y para ello se han hecho distintos tipos de actividades que van desde las recogidas de firmas a acciones de calle. Casi todo, yo creo que lo que hemos hecho ha sido súper divertido, emocionante, muy humano, porque teníamos clarísimo que combatir el nombre de un fascista no se debía hacer con un enfoque agresivo o que pudiera ensombrecer el nombre de Justa y de otras tantas personas tan valiosas. Y entre las cosas que se han hecho, pues se han hecho siempre manifestaciones, como veis ahí, pero intentándole dar, gracias a una gente súper creativa de los movimientos de renovación pedagógica, pues otro tono, ¿no? Tonos poéticos, tonos de teatralización del espacio, y siempre también muy vinculado a la infancia, al juego, a la felicidad. Entre las distintas cosas que se hicieron fue una pintada en un... La verdad es que es un transformador de electricidad, no es gran cosa, pero un grupo de gente que hace grafitis hizo un primer grafiti muy interesante, muy bonito, y desde entonces lo hemos estado intentando mantener de unas formas y de otras porque siempre ha habido la otra parte, lo que es lo contrario de lo que os estaba diciendo, gente que afronta la realidad desde la violencia, como lo hemos estado viendo estos días en la calle, ¿no? Con la agresividad, con el choque de la impunidad. Hemos hecho cadenas humanas en la calle de Justa Freire y en el fondo reivindicando que esa calle y las otras que nos han quitado, pues volvieran a los nombres que se habían puesto en su momento. La última que se ha hecho, es al menos la segunda o así que se ha hecho de este estilo, ha sido un paseo por todos aquellos centros que hizo la República, centros escolares, y que todos unos u otros han ido cambiando, bien de nombre o bien de significado, algunos desapareciendo. Y se ha hecho de una forma dramatizada, teatralizada, ¿no? En la que distintas personas han representado situaciones que se dieron en aquel momento. Bueno, ahí veis un ejemplo de alguien que hace del presidente de la República o de aquellas maestras de las que ahora vamos a hablar. Vamos a escuchar. Y os quiero poner un vídeo muy cortito, precisamente de una de estas cosas que hicimos a raíz de todas estas vandalizaciones. ¿De acuerdo? Es muy rápido y ya doy paso a... Creo que es Marga, ¿no? La que vas a... No, Luz vas a ser la siguiente. Venga, pues pongo el vídeo y ya no hablo yo más y que hable la gente. Una maestra. Están agrediendo a una maestra con insultos, burlas y pintura arrojada sobre su limpia mirada. Están agrediendo a una maestra con amenazas de muerte grabadas en su frente serena y clara. Están agrediendo a una maestra, pero ¿quiénes lo hacen? Sabemos que son cobardes, se esconden en el anonimato y en el silencio de la noche. ¿Sentirán vergüenza? Están agrediendo a una maestra en su propia calle, en la que llevó su nombre y que ahora lleva el nombre de un general, novio de la muerte, que renegaba de la inteligencia. Están agrediendo a una maestra, a una mujer del pueblo, que dedicó su vida a educar y a cuidar a quienes lo necesitaban, a quienes tenían derecho a ser libres.
Educó en escuelas rurales, en escuelas de Madrid, en colonias infantiles en Valencia, en La Paz y también durante la guerra. Están agrediendo a una maestra, a una mujer trabajadora y honesta, depurada y encarcelada por los vencedores. Luz en la oscuridad, la llamaron sus compañeras en la prisión de Ventas. Están agrediendo a una maestra, se llama Justa Freire y nos dejó hace tiempo, pero vive en nuestra memoria y también en la de quienes la temen y por eso la odian. Están agrediendo a una maestra, a una mujer, a una compañera, a una de las nuestras. Están agrediendo a una maestra. ¿Qué vamos a hacer para defenderla? Bueno, pues hasta aquí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Me encanta estar en esta mesa y la verdad es que siempre que voy a hablar de maestras de la República y en estos momentos recordando a Justa Freire me emociono siempre, pero ahora me emociono todavía más porque viendo los sucesos ocurridos ayer en las calles de Madrid, no puedo evitar escuchar las voces de estas mujeres que lucharon por la libertad, que lucharon por la igualdad, que lucharon por la democracia y que lucharon porque fuéramos generaciones que realmente tuviéramos acceso a una educación pública, universal y gratuita. Y cuando escucho, o sea, y cuando oímos y cuando vemos manifestaciones como las de ayer, que no, que son terribles, pero que sabes que estás a salvo, o sea, que hay una policía que va a parar, que hay un Estado de Derecho, que estamos protegidos y protegidas. Pienso cómo lo vivirían ellas cuando llegó el golpe del Estado, cuando llegó la cárcel, cuando llegó el aislamiento, cuando llegó en muchos casos la muerte, ¿no? Y me emociono y pienso que disfrutamos de lo que disfrutamos porque ellas lucharon y ellos lucharon porque hoy pudiéramos tener esta libertad. Entonces, me parece que es muy emocionante estar hoy aquí con un nuevo presidente de gobierno, con un gobierno progresista que además es un gobierno que se preocupa de la memoria democrática y que va a seguir trabajando en la memoria democrática. Una memoria que nos fue arrebatada durante todos los años de la dictadura y que siguió silenciándose después de la transición democrática y que aún cuesta defender, que es increíble que todavía nos nieguen el derecho al recuerdo y a la dignidad de aquellas personas familiares, conocidos, conocidas, vecinos, vecinas que hicieron que lucharon por este país y por nosotros y nosotras. ¿Cuánta inquina tiene que haber para negar el recuerdo, ¿no? ¿Cuánto odio tiene que haber para negar el recuerdo? Entonces, hoy especialmente quiero agradecerles a estas maestras lo que la ilusión, la fuerza, la energía y la esperanza que depositaron, porque nunca perdieron la esperanza de ver esa democracia, de ver esas escuelas llenas de niños y niñas. Y dicho esto, me voy a centrar en el papel de las maestras de la República. ¿Quiénes eran? ¿Cómo surgió esta idea de maestras republicanas comprometidas con los ideales de la República? Para entender quiénes eran ellas, hay que viajar en el tiempo hasta, yo creo que hasta el comienzo de la escuela pública en los barrios, que fue con Carlos III a finales, en el último tercio del siglo XVIII. Carlos III, que fue el alcalde de Madrid, influido por las ideas de la Ilustración, pensó en una formación, en una educación para los niños, para las niñas, que les convirtiera en ciudadanos, bueno, pues con un código y sobre todo
y con la intencionalidad de que fueran productivos para el país, y creó las primeras escuelitas de barrio. Ya había maestros para los niños, ya había incluso pues una organización que reunía San Ignacio, que reunía la profesión de maestros, que regulaba lo que era la profesión de maestros, pero no estaba la figura de la maestra. Y Carlos III dicen, y digo dicen porque no está muy comprobado, que pensó una madre en la casa, una madre en la ciudad. Y así pensó las maternales. Las maternales son las escuelas de primeras letras que yo recuerdo cuando yo era pequeña, ¿no? Hablaban, vas a la maternal. Bueno, pues el origen de esta frase, de esta palabra es muy bonita y se le atribuye a Carlos III, no lo podemos garantizar. Vale, Carlos III pensó en que tenía que construir también escuelitas para niñas, donde las niñas aprendieran religión, aprendieran buenas costumbres, aprendieran a lo que tiene que aprender una niña y lo que aprendieron las mujeres en este país a lo largo del siglo XIX. Luego, a lo largo del siglo XX, con excepción de la Segunda República, y ahora vamos a ver por qué, porque en el franquismo más o menos la misma idea se recogió con la sección femenina y con la idea de que las mujeres se debían como madres a la patria y como madres a la familia. Entonces Carlos III decía, pues una madre en la ciudad igual que una madre en la casa, y nuestras niñas tienen que aprender pues a coser, ¿no? Un poquito de higiene, a cuidar del marido, a cuidar de los niños, y también tienen que ser buenas cristianas. Y aquí aparecen nuestras primeras maestras, las primeras maestras que van a aparecer a finales del siglo XVIII. Van a ser mujeres analfabetas, porque no tenían por qué saber leer y escribir para lo que se necesitaba, y además esto de la aguja y del coser, parece ser que a las mujeres se nos ha dado bien de toda la vida del Señor, y ya empezamos ahí y seguimos después. Y entonces, y además era importante porque toda la producción de España en tapices, en hilado, en confección, utilizaba mucha mano de obra de niñas y de jóvenes, y entonces si la niña, bueno, pues era un poquito de familia con un poquito de bien, pues saber coser y bordar estaba bien pensado. Ya sabemos el dicho de que manos ociosas, cabezas revueltas. Entonces las manos de las mujeres siempre tienen que hacer algo, y si no, si eres pobre, siempre te puedes ganar la vida en las fábricas reales o en los talleres referentes al hilado o a la costura o a la confección. Entonces, este es el origen de las primeras maestras. Si pasamos de siglo, ya nos encontramos con la ley de Claudio Moyano, que obliga a los niños y niñas de entre 6 y 9 años a acudir a la escuela, y la figura de la maestra empieza a concretarse más, porque necesitamos maestros, pero también vamos a necesitar maestras para educar a estas tiernas criaturas. Ahora bien, siempre pensando que el currículum para el niño y para la niña va a ser diferente, porque en la ley Claudio Moyano, cuando hablan de alguna técnica, está aplicada, pues por ejemplo, el dibujo al bordado. Las matemáticas para saber las medidas de coser, o sea, Claudio Moyano plantea una ley ya diferenciando el papel de las niñas y el papel de los niños. Los niños van a ser muchísimas cosas porque son ciudadanos. Las niñas van a ser solo una cosa, que es madres o esposas o monjas. O sea, no tenían mucho más camino. O sea, el camino de las mujeres, ya una vez que nacías mujer, tú ya sabías cómo te ibas a morir siendo una mujer como hay que ser, ¿no? Ya hemos oído esta frase muchas veces. Pero Claudio Moyano abre la posibilidad de que las mujeres estudien. Cuando se habían creado institutos de primera enseñanza donde no se había considerado en ningún momento en el siglo XIX que las mujeres tuvieran que tener estudios. ¿Para qué?
¿Para qué? Si los que piensan son ellos. Nosotras, y además, según el código que regía las relaciones de la familia, de la mujer y del hombre, en aquella época, nosotras estamos sometidas a la voluntad del varón, y todo lo que tenga que ver con nuestra vida lo va a decidir un hombre, ya sea el padre, el esposo, el hijo, siempre estamos tuteladas. Entonces, las mujeres no tienen por qué estudiar, y los institutos no se abrieron para ellos, ni la universidad hasta 1910. Entonces, la ley de Claudio Moyano abre por primera vez un espacio para que las mujeres puedan tener una profesión con unos estudios académicos mínimos, pero unos estudios académicos. Y aquí nacen las primeras escuelas de maestras. Y esas primeras escuelas de maestras de mediados del siglo XIX van a dar lugar a un cuerpo y a una profesión que era amable. Si pensamos que para Carlos III la figura de la maestra era la madre, la educadora en el siglo XIX va a ser una línea que de alguna manera se parece mucho, ¿no?, al cuidado que hacemos de los niños y las niñas en la casa, pues lo hacemos en el aula. Entonces se prolonga, es natural que las mujeres puedan trabajar como maestras, porque al fin y al cabo, ¿qué van a hacer? Pues cuidar, ¿no? Porque mucho más las ideas no las van a manejar, pero las labores de cuidado las van a manejar. Y entonces, a mediados del siglo XIX, empezamos a tener a mujeres que van a acceder a unos estudios mínimos, pero que van a acceder a un mercado laboral ya con la posibilidad de leer y de ocupar un espacio y de hablar, aunque sea un público que sea infantil, pero van a hablar en un espacio y van a tener contacto con las familias y van a tener contacto con las cartillas, aunque sean del abecedario, pero ya están saliendo del ámbito de la privacidad. Este cuerpo de maestras se ve cuidado y relanzado con una institución maravillosa que fue la Institución Libre de Enseñanza. A finales del siglo XIX, Giner de los Ríos, Cossío, empiezan a plantearse la educación de las mujeres, no ellos solos. Muchas mujeres en este siglo empiezan a hablar de la necesidad de la educación de las mujeres y cómo cambiaría el destino de las mujeres si éstas recibieran el derecho de la educación, si éstas pudieran aprender, si éstas pudieran además escribir sus ideas. Recuerdo un inspector, esto me produce una ternura infinita, que a mediados en los años 60 del siglo XIX recorre España y había un cuerpo de inspectores para ver cómo estaban las escuelas, y describe con gran ternura que las escuelitas de niñas no tienen mesas normalmente, y él razona: claro, es normal que no tenga mesas, porque ¿para qué quieren mesas? Las mesas son para escribir, y escribir es un ejercicio muy tedioso para una mujer, porque tienes que coger la idea, meterla en el cerebro, llevarla a la mano, mover la mano, y esto es muy cansado para una mujer. Además, las mujeres no producen pensamiento, no van a escribir ideas propias, porque deben leer aquellos libros que se aconsejen generalmente por los párrocos, que son buenos para ellas. Y ellas no tienen capacidad para pensar, sino que tienen que repetir las ideas que les dan los varones. Luego no tienen que escribir nada porque no es nada interesante. Es mucho mejor, y si vemos las escuelas de aquel entonces, todas tenían un alfiletero porque todas las niñas aprendían a coser, y a las maestras se les exigía, bueno, todo tipo de técnicas de costura que yo no puedo reproducir porque son complicadísimas, ¿no? Desde bordados, punto de cruz, bies, no bies, estas cosas, porque era lo más importante que tenían que hacer. Bueno, pues la Institución Libre de Enseñanza, con figuras importantísimas como literarias, periodísticas, librepensadoras, mujeres de la izquierda que se están sumando a las ideas progresistas y feministas, plantea la necesidad de formar a las maestras desde una formación que realmente sea académica y que sea una formación técnica y que revalorice la capacidad de las mujeres
para cambiar el sistema, para cambiar la sociedad y que les dé ese espacio que tienen que tener las mujeres en igualdad. A finales del siglo XIX hay dos grandes congresos de pedagogía y en estos congresos las maestras van a acudir y van a alzar la voz pidiendo que se igualen los estudios de los maestros y las maestras, que se unifiquen estos estudios y que se unifiquen los sueldos, porque a lo largo del siglo XIX las maestras van a cobrar un tercio menos que los maestros, aun haciendo el mismo trabajo. Todavía no habíamos pasado este listón, que era que las mujeres pudiéramos acceder a la universidad sin un permiso del gobierno, que había que pedir un permiso del gobierno si queríamos acceder a la universidad, y contábamos con los dedos de la mano a finales del siglo XIX, principios del XX, cuántas mujeres estaban en la universidad. Las maestras entonces empiezan a tomar conciencia, y como era el espacio donde las mujeres podían estudiar algo y podían juntarse, y era un espacio de socialización, de reivindicación, empieza a germinarse un planteamiento que es, a través de la educación, encontrar un nuevo modelo de mujer que defienda la libertad no solo para ellas, que defienda la igualdad no solo para ellas, sino para sus alumnas. Y esto es bellísimo. Y de aquí surgen las primeras maestras de maestras. Las maestras que fueron abriendo camino y que fueron dejando el mandato de las jóvenes a que tenéis que conseguir romper esta barrera de que el futuro de una mujer solo puede ser madre, ser esposa o ser monja, ¿no? Sino que podéis optar a muchísimas más, que podéis tener una ambición mayor en la vida y tenéis mucho que decir y tenéis mucho que aportar. Si damos un nuevo salto, en 1910, por primera vez las mujeres podemos acceder a las universidades. Es muy bonito cuando vemos la historia, porque en cuanto nos dejaban una puerta abierta, ahí vamos todas. Y digo íbamos porque si nosotras y nosotros hubiéramos vivido aquella época, pero si nosotras hubiéramos vivido aquella época, estoy convencida de que estaríamos entrando en las universidades y ocupando las aulas. Ellas nos representan, o sea, ellas fueron nosotras en un pasado. En 1910 se abren las puertas de la universidad para las mujeres, que ya se habían abierto pero con permiso, y las mujeres empiezan a acceder. Pero además, como el ser universitaria seguía siendo algo realmente muy peculiar y que muy pocas mujeres se podían permitir, el magisterio es barato y es poco tiempo. Y el magisterio es una vía de trabajo, de profesionalización, que te va a dar una libertad, y las mujeres lo empezaron a aprovechar. Junto a este planteamiento, que es la llegada de las mujeres a la universidad, aparece, por una parte, en la residencia de señoritas en 1915, y una experiencia maravillosa, maravillosa, que nace en la primera década del siglo XX, que son los viajes de la JAI. ¿Qué era esto? España era un país en blanco y negro, era un país cerrado en sí mismo, era un país paleto, vamos a decirlo así. O sea, estábamos muy lejos de otros países europeos, de Estados Unidos, y entonces el gobierno en ese momento, ya sabemos que hemos tenido a lo largo de estos 2 siglos mucha itinerancia de gobiernos de signo político. El gobierno en ese momento plantea becar a profesionales para que puedan ir a otros países a conocer experiencias, con la condición de que las traigan a España. En ese grupo de becados que iban a otros países estaban los maestros. Muchos maestros fueron con sus mujeres, que eran maestras. Pero además, María de Maeztu, desde la residencia de señoritas, becó a muchas mujeres para que pudieran ir a Estados Unidos, a Europa, a conocer experiencias, porque ya había un movimiento muy interesante de renovación pedagógica, la escuela nueva, métodos como Montessori, Freinet, se estaban dando en otros países, y entonces María de Maeztu va a becar. Otras veces son las asociaciones las que becan a maestras, y entonces hubo mujeres que van a ir a Europa y a Estados Unidos, entre otras Justa Freire, para conocer lo que pasa en otros países.
María del Mar del Pozo, que ha hecho una obra maravillosa de Justa Freire, una obra preciosa, que le ha costado mucho, ya me contaba, es muy difícil explorar en la vida de una persona con tantos años de diferencia. Tienes que buscar cartas, recuerdos, fotografías y reconstruir una vida. Si es difícil reconstruir nuestras vidas, reconstruir la vida de una persona que no está, ¿no? Y a través de las huellas es completamente milagroso. Pero María del Mar, que tiene una obra impresionante como historiadora y como investigadora, ha reproducido la vida de Justa Freire, y me contaba, que me da mucha ternura, que Justa Freire va a ser una de las décadas y que sale de este país con una gabardina larga, ¿no? Gris, una falda negra hasta los pies, porque es como vestíamos, una blusa negra, y cuando llega afuera ve a mujeres que tienen las faldas cortas, las camisas blancas, que fuman, que tienen el pelo corto a lo garzón, y ella se compra una faldita gris corta, una blusa, pero que cuando volvió a España la guardó y se volvió a poner su gabán, porque todavía el tiempo no acompañaba para estas cosas tan progresistas. Recordemos a las sin sombrero, lo difícil que era romper con la normativa. Bueno, pues gracias a estas becas, las maestras van a salir fuera del país y van a descubrir nuevos métodos de enseñanza, nuevos modelos de mujer, nuevos modelos de escuela. En aquel entonces, la letra con sangre entra era un dicho muy conocido, y pasar más hambre que un maestro de escuela también era muy conocido. O sea, es que España tenía un nivel de educación completamente paupérrimo, y estamos hablando que cuando había educación en las ciudades, lo que había, pero en los pueblos completamente aislados, aquello era un desierto completo. Bueno, esas maestras que van a viajar fuera vienen con ideas, con ilusión, vienen con un sueño, y es modernizar la escuela, traer a la escuela una nueva ilusión, y además traer la posibilidad de tener derechos, el derecho a una educación independientemente de tu clase social, de tus posibilidades económicas, de dónde vivas, si es en el pueblo o es en la ciudad. Y sobre todo quieren una escuela activa, una escuela donde los niños y las niñas, y esto lo quería Justa Freire, y cuando ves sus trabajos y los documentales, los poquitos que hemos conservado, donde ya está en la escuela Cervantes, ves esa proyección que tiene, ese amor que tiene por los niños y las niñas. Trajeron las ideas, la institución libre de enseñanza siguió trabajando, y llegó la República, 1931. En UGT hicimos el documental Las Maestras de la República, que ganó un Goya en 2014, y construimos un proyecto de memoria colectiva que ha sido lo más increíble que yo he vivido en mi vida. Jamás, o sea, nunca podré vivir algo así. Creo que fue una maravilla, porque todo el sindicato se volcó para llevar este documental completamente gratis a todos los rincones de España. Fuimos a cárceles, a barrios, a asociaciones, a universidades, a centros culturales, allá donde nos llamaran. Y solo pedíamos una cosa: que hubiera una tertulia, que la gente contara sus memorias. Y recorrimos el país con este documental escuchando. Lo que vivimos en aquellos momentos fue impresionante. Muchas veces nos encontrábamos con personas que nunca habían hablado, que siempre habían callado, y que por primera vez te hablaban de sus maestras, ya fueran sus madres, sus abuelas o sus maestras. Y decían: nunca hemos podido hablar, nadie nos ha querido escuchar, pero sobre todo teníamos miedo. Teníamos miedo porque el franquismo utilizó el miedo, el pecado y el hambre para callar y silenciar y lapidar un país. Y tenían miedo. Pero a través del proyecto de las Maestras de la República pudimos ir a todos los lugares y conversar y compartir. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa que me impresionó, siempre me impresionaba, es que cuando recordábamos el día que nació la República, siempre había alguien que lloraba, y alguien que se levantaba, y alguien que te contaba. Y en especial recuerdo una mujer muy mayor, en Lavapiés,
que se levantó con su bastón y dijo, es verdad, llegó la República y llegó la felicidad. Y me decía, mira, fuimos todas a cortar el pelo, porque todas íbamos con un moño y con las faldas largas, y nos cortamos el pelo a lo garzón y todo era de colores, era la alegría. La República dio la vuelta a este país. La Segunda República significó para todo el mundo que lo vivió un cambio impresionante. Carmen Agulló, hablando de las maestras republicanas y de este momento, tiene una frase muy bonita que yo siempre cuento porque me parece maravillosa. Lo del moño es verdad. Cuando se pedía a alguien de servicio, decían con moño. En los anuncios aparecía así, porque tener un moño era ser una mujer de bien. Y entonces las mujeres vestían con estos faldones tan largos, con estos moños tan recatadas. Y Carmen Agulló decía, llegó la República y las maestras se cortaron el pelo, cortaron las faldas y dejaron crecer las ideas. Me parece una metáfora maravillosa. Ya había maestras de maestras, ya había maestras formadas. La Institución Libre de Enseñanza había hecho una formación impresionante con las ideas de la escuela nueva, con las ideas de una pedagogía activa centrada en el niño y la niña. Y entonces la República va a recoger las ideas de la Institución Libre de Enseñanza, las ideas del Partido Socialista y va a crear una ley de educación y necesita maestros y necesita maestras. ¿Para qué? Para ir a todos los rincones de España y dignificar la estructura educativa. Construyó colegios, muchos colegios, pero no colegios de cualquier manera. Colegios que fueran luminosos, habló con pedagogos, con médicos, con higienistas. Querían colegios donde los niños y las niñas no se sentaran a escuchar y donde no tuvieran que ser golpeados con una regla para atender, sino donde los niños y las niñas fueran felices para ir. Y necesitaban maestros y necesitaban maestras. Las maestras acudieron a esta llamada y se comprometieron con las ideas republicanas de igualdad y defendieron una escuela con unos valores muy precisos. Defendieron la coeducación, defendieron la coexistencia de las lenguas, porque creyeron que era muy importante educarte en tu lengua materna. Defendieron que la escuela no tuviera barreras según tu clase social o donde hubieras nacido. Esto es muy importante porque, claro, los niños y niñas que nacían en un pueblo, el poder tener estudios en un instituto era prácticamente imposible. Y entonces lo que defienden es una línea, una escuela única, donde los niños y las niñas puedan no ir ascendiendo y siguiendo este trabajo. Pero además defendieron una escuela solidaria y una escuela activa, centrada en una pedagogía donde el niño y la niña no se tuviera que adaptar a la escuela, sino la escuela se adaptara a sus necesidades. Y no era lo mismo ser un niño o una niña en el campo que ser un niño o una niña en la ciudad. Ahora se acaba de grabar El maestro que enseñó el mar, que es una historia maravillosa. En Buñuelos, en este pueblo donde estuvo este maestro catalán, trabajaban con la técnica de Freinet, que era una imprentita donde los niños escribían unos cuadernitos y escribían sus experiencias. Estas, porque la escuela de la República no creía en la enciclopedia, no creía en el saber de la memoria, sino en el saber de la experiencia. Entonces decían, si tú vives en un pueblo, tu educación no puede ser igual que en una ciudad. Tenemos que educar a los niños que están en el pueblo para que estén orgullosos de ser labradores, de ser ganaderos o de ser pescaderos si están en el mar. Porque no tienen que envidiar a los niños y niñas de ciudad, porque esto también es importante. Bueno, pues en Buñuelos, en este pueblo del maestro que enseñó el mar, con la imprentita, este maestro los niños escribían los cuadernitos de las cosas que iban aprendiendo a través de su experiencia. Y uno de estos cuadernitos habla del mar.
el maestro les dice que les va a llevar a ver el mar y les dice cómo es el mar, cómo os imagináis que es el mar. Y en el cuadernito los niños y las niñas escriben, el mar debe ser pues como la charca de las vacas, pero mucho, mucho más grande. El mar debe ser como la torre del pueblo, ¿no? Del campanario, pero mucho, mucho más profundo. Y ellos van proyectando. Pues estas técnicas diferenciadas según donde estuvieran fueron lo que las maestras querían llevar a cada uno de los lugares, de los rincones de España. Es muy interesante pensar, estamos hablando de 1931, o sea, de una época donde los pueblos y las aldeas estaban súper aisladas, era muy difícil llegar, muchas veces tenían que llegar en burra, no había, obviamente no había correo electrónico. En esas charlas que hemos tenido con tanta gente nos contaba, es que de repente llegaba una chiquilla, porque claro, ¿quién se iba a los pueblos? Las que acaban de llegar, las más jovencitas. Llegaba una chiquita y que llega a la estación y la veíamos ahí un día y al día siguiente ahí esperando, y ya se acerca uno y le pregunta, ¿y usted quién es? Dice, soy la maestra. Y dicen, anda, si no esperábamos a nadie porque no teníamos ni idea. ¿Qué le van a dar a la maestra? Bueno, pues un cuchitril para vivir, porque las escuelas estaban hechas una mierda. A mí me han contado hijos de maestros y maestras, decían, mira, o sea, es que a lo mejor te daban una casa, en la parte de abajo las cabras, y arriba era la escuela y la vivienda de la maestra. Y llega esta mujer sola, o sea, y se tiene que enfrentar al párroco, al cura, al cacique. Esa mujer sola, y enseñar a las niñas y a las madres, porque también se preocuparon de las madres, enseñarles que hay otro modelo de mujer. En Extremadura me contaba un hombre, un día llegó una mujer que llevaba medias de aquella época, que era una cosa muy extraña, y una camisa blanca. España estaba en blanco y negro. Aquí las niñas llevaban los trajes que llevaban las madres, unos mantones negros de arriba abajo, o sea, eran como viejecitas, pero en pequeñito. Y de repente llega esta mujer con medias y con carmín en los labios. Y me decía el Señor, yo pensé que era un ángel que había caído del cielo. Decía, ¿esta mujer quién es? Era la maestra. Y hoy, ¿qué recuerda de esa maestra? Dice, el color, esos labios, esas medias, esa camisa blanca que hablaba de que había otro mundo. Y ella enseñaba otro modelo a sus niñas de que había otro mundo. Otro hombre que me dio mucha ternura, mi abuelo era pasiego de Cantabria y también fuimos con las maestras de la República al Valle del Paz. Y en el Valle del Paz hay una escuelita derrumbada en la parte de Burgos. Y entonces pusimos el documental en uno de los ayuntamientos, en Las Nieves, y un hombre pues con boina, con sus botas de montaña, miraba, pensaba, y digo, ¿está usted recordando? Y dice, mira, hija, veníamos a la escuela y no teníamos cuadernos, traíamos piedra de pizarra. Y sobre la piedra de pizarra, con otra piedra, aprendíamos las letras y traíamos las lámparas de carburo y claro, te traías unas latitas con cenizas para calentarte. Y entonces un día llega una maestra y ¿sabes lo que más me sorprendió? Digo, ¿qué le sorprendió? Dice, el olor, porque olía a otra cosa. Yo había olido siempre las vacas, el estiércol, pero esta mujer traía colonia de lavanda. Y dice, y ese olor, cada vez que yo huelo esta colonia, me acuerdo de ella. Y dice, se llamaba Doña Conchita. Y Doña Conchita era mucha doña, que tenía un carácter estaña, que era pequeñita, pequeñita, y nos ponía todos firmes. ¿Qué hacía la maestra nada más llegar a estos lugares? A decentar la escuela, a decentarla. Entonces, hacía de la escuela, que iba a ser su hogar, porque muchas veces vivían allí, el lugar más alegre, más bonito, porque decía, tiene que ser un orgullo para el pueblo. Esta escuela tiene que ser el orgullo del pueblo. Entonces la pintaban, la ponían flores y trabajaban desde la experiencia de que la escuela, el edificio, es un símbolo, pero no puede ser una caja cerrada. Primero, nada de libros de memoria, pero sí una biblioteca para consultar. Un hombre me decía, ¿tú sabes lo que era tener un libro?
tú sabes lo que era tener un libro, o sea, tú tenías el libro y ese libro que había en la escuela estaba desgastado las hojas, porque es que teníamos un libro y nos lo pasábamos de mano en mano y ahora esto no se aprecia, pero aprender a leer y a escribir era tan importante. La República llevaba libros, llevaba las bibliotecas, los libros a la escuela, llevaba todo lo que fuera necesario, desde mapas hasta el cuerpo humano, hasta cajas de laboratorio, para que los niños y las niñas de los pueblos tuvieran las mismas experiencias que los niños y niñas de la ciudad. Pero la escuela no se cerraba en sí misma, la escuela estaba abierta, la escuela era el bosque, era el río, era la plaza, era preguntar a los padres, la escuela era el mundo. Porque la escuela no era solo eso, que vamos a aprender ciencias naturales, pues cojamos renacuajos y veamos cómo se hacen ranas, ¿no? Si vamos a ver las estaciones, vayamos a por hojas. Y la escuela estaba viva. Y la escuela no solo educaba a los niños y a las niñas, sino que quería traspasar las paredes para llegar a las personas adultas, a las mujeres mayores. Esto también lo cuenta Carmen Agulló. Para que los maridos no se enfadaran, les decían que iban a hacer patucos a la escuela. Mientras hacían patucos, les enseñaban a leer y a escribir y les enseñaban cosas básicas. Claro, había tan poca gente que supiera leer y escribir, que las maestras también se convertían pues en las que asesoraban para cartas administrativas, para cartas a tu madre que estaba en otro lugar, para contarles las noticias. O sea, eran una persona muy importante. ¿Por qué cuento esto? Pues porque luego la represión se cebó con ellas. Se cebó con ellas porque fueron mujeres que de alguna manera estaban rompiendo con el prototipo de la Iglesia y esa España cacique de lo que tenía que ser una mujer. Ellas hablan de libertad. Y esto era muy importante. Y también introdujeron en las escuelas los valores de ciudadanía. Ellas trasladaban los valores que defendía la Segunda República sobre la ciudadanía y lo que significaba ser ciudadana y ciudadano, lo imbuían en la escuela y lo imbuían en la sociedad. Todo esto era muy revolucionario porque eran correa de transmisión, eran socializadoras, eran las que llevaban un cambio, ellas y ellos. Pero en su caso tenían que romper dos clichés, ¿no? El hecho de ser mujer y además de ser mujer republicana y de ser una mujer que estuviera hablando de igualdad. Por otra parte, ellas llevaron la coeducación a la escuela, no dejaron de enseñar a coser. Esto es curioso, todavía tenían esta idea de que las niñas tenían que coser, pero hablaban de amor, hablaban de afecto, hablaban de relaciones entre hombres y mujeres. Bueno, súper pecado esto, era impresionante. Formaron parte de las misiones pedagógicas, formaron parte de las colonias escolares, formaron parte de los comedores. Hay algo muy bonito que en el colegio de estudio me contaban, que me parece precioso. Decían, era importante tener la cantina, tener el comedor, porque había muchos niños y niñas que no comían y entonces necesitaban la cantina. Pero tan importante como comer era aprender a comer, porque si tú sabías utilizar los cubiertos, si tú tenías una buena educación en la mesa, también tenías una escuela de ciudadanía en esto, para entrar en un modelo de sociedad que a ti te había negado estos derechos de dignidad. Me parece una cosa impresionante. Entonces la cantina, la manera de comer, de comportarse, también se trabajaba en la escuela. Las maestras, entre ellas, hicieron redes de solidaridad, hicieron redes de aprendizaje, se reunían y hablaban, porque el proponer un nuevo modelo de mujer que rompiera con el tiempo pasado no se puede hacer de un día para otro. Esto lo cuenta Carmen Agulló. Yo no soy historiadora, yo todo lo que sé se los debo a ellas, a las grandes, a las que han investigado, ¿no?
y por eso las nombro mucho, porque no es mío. Lo que sí yo tengo es la experiencia de haber hablado con tantas personas, pero muchas de las cosas que sé son gracias a estas historiadoras muy valientes que han estado muy aisladas durante mucho tiempo y que a partir del movimiento de reconocimiento de la memoria de la educación republicana se han vuelto a ver sus obras. Pues me contaba Carmen Agulló que ellas se reunían entre ellas y hablaban de cómo tenían que ir vestidas. Bueno, tenían que ir modernas, pero no demasiado. El zapato con un poquito de tacón, nada de masculino, porque si no se iba a asustar. Tenían que ser femeninas, pero libres. Zapatos que les permitieran correr, que les permitieran andar. Maquilladas pero suave, para que no pensaran que es que estas señoras eran unas guarras. O sea, todo esto se tenía que medir y cómo tenían que enseñar a los niños y a las niñas y cómo tenían que transmitir. O sea, entre ellas hablaban y planteaban y cada una de ellas decidía qué metodología era más adecuada para enseñar en la clase. Había un movimiento de libertad en la Segunda República porque creían en los maestros y en las maestras, porque el maestro, la maestra era una autoridad y creían en el valor del maestro y la maestra, y esto era muy importante. Bueno, estas mujeres republicanas, además, y ya voy terminando, no solo se quedaron en las escuelas. Cuando yo planteaba que las mujeres por primera vez en la escuela utilizan el espacio público, lo digo muy en serio, cuando nuestro ámbito ha sido la casa, las vecinas, la familia, y nosotras no hemos podido salir a expresar nuestra opinión porque estaba vetado el espacio público para las mujeres, ser una mujer escritora, ser una mujer periodista, era una cosa insólita, y de mujeres muy valientes. Entonces la gran mayoría de las mujeres, bueno, prácticamente todas las mujeres, la palabra la podían utilizar en el hogar y para de contar. La escuela va a ser ese espacio donde las mujeres van a utilizar la palabra con otras personas que no son su familia, que no son el vecindario. Pues estas mujeres que van a utilizar la palabra, que saben escribir, que saben leer, que tienen opiniones propias, que además creen en la igualdad, que creen en la libertad, que han visto lo que ha pasado en otros países, que saben del feminismo, se van a incorporar a los sindicatos, como Justa Freire y la UGT, se van a incorporar a los partidos políticos, van a hacer mítines y van a ser parte de un movimiento que va a buscar la modernidad en España. Ellas fueron realmente figuras que de manera pública planteaban, hablaban por la otra mitad, que somos las mujeres. Bueno, fueron mujeres increíbles. Hemos empezado a rescatar sus nombres a partir de los expedientes de depuración, porque no las conocíamos. No las conocíamos. Las historiadoras, cuando empezaron a plantearse la República de la Educación, era igualdad. Luego tenía que haber magisterio y tenía que haber maestras. Donde tuvieron que ir fue a los expedientes de depuración, entre otras cosas, porque en el franquismo, lo decía Diego Galán, la primera vez, uno de los historiadores de educación de la Segunda República más importantes, que fue al ministerio, a los archivos, el conserje le dijo: no busque, que lo quemaron todo. Que lo quemaron todo. Entonces las historiadoras fueron a los expedientes de depuración para entender qué nombres, y a partir de esos nombres ir descubriendo estas figuras. Bueno, ¿qué vieron en estos expedientes de depuración? ¿Qué pasó cuando se dio el golpe de Estado? Lo primero que hizo los primeros, el cuerpo, uno de los cuerpos más depurados tras el golpe de Estado fueron los maestros y las maestras, porque eran los transmisores de estas ideas republicanas. A ellos les juzgaron por ser rojos, a ellas por ser malas mujeres. Y entonces las historiadoras plantean por qué juzgaban a las mujeres, ni siquiera por sus ideas, no nos dejaron ni eso, sino porque a lo mejor no iba a misa con la mantilla puesta, porque a lo mejor vivía con otra mujer, porque se había divorciado, porque hablaba de afecto en las aulas, porque, o sea, por historias que era romper, ¿no?, el modelo de mujer
que el franquismo iba a querer y iba a imponer después. Las maestras fueron depuradas, muchas fueron ejecutadas, asesinadas, otras como Justa Freire estuvieron años en la cárcel y así todos no se rindieron, siguieron enseñando a las presas y a los niños de las presas a leer y a escribir. Otras se exiliaron y es muy triste porque en países como República Dominicana, como México, como Colombia, las recuerdan porque llevaron esta idea de la escuela republicana a estos países y nos cuentan, a mí me lo han contado personas que se educaron con ellas allá, que nunca perdieron la ilusión, que siempre creyeron que volverían a una España que las recibiría y una España que fuera la España que ellas habían soñado, una España de libertad. Esta es la historia de las maestras republicanas. Muchas gracias. Había que poner el audio. Ese no. Vale, perdón. Ahí. Bueno, buenas tardes. Yo la idea, bueno, es que has dicho tantas cosas que yo traía nuevos folios reduciendo un poco y en función de lo que dijera Luz, pues yo seguía, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que es la vida y obra de Justa Freire. Justa nació en Zamora, en Moraleja del Vino, en 1896. Estudió magisterio en la Escuela Normal de Zamora y consiguió una plaza de maestra nacional en 1918, con 22 años. Ya en este momento se afilió a la Federación de Enseñanza. Fue prematura en su decisión sindical y bueno, y desde aquí, desde la UGT, pues súper contentos de que formara parte de nuestras filas. Tras dar clases en Casillas, en Ávila, consiguió plaza en el grupo escolar Cervantes, en Cuatro Caminos, el actual CIP Cervantes. Este centro estaba vinculado a la Institución Libre de Enseñanza que sugirieron al Ministerio de la Instrucción Pública la financiación y la construcción de dicho colegio. Se designó como director de este colegio a Ángel Lorca, que contó con un importante claustro de profesores desde el curso 1918-19, entre los que estaba Justa. Se consiguió que la Junta para la Ampliación de Estudios de Investigación Científica, lo que has estado contando antes, Luz, el JAE o la JAE, una institución creada en 1907 en el marco de la Institución Libre de Enseñanza para promover la investigación y la educación científica. Si me pongo las gafas a lo mejor veo mejor. Becar a Justa y a otros profesores a ampliar sus estudios en el extranjero. Justa Freire fue a Bélgica y a Francia para mejorar su formación pedagógica y se sigue formando hasta graduarse en 1932 en la Escuela de Estudios Superiores de Magisterio. Este centro institucional también sigue el modelo pedagógico de la Institución Libre de Enseñanza y se ha considerado la cantera de maestros progresistas en la Segunda República. Comienza así a impartir cursos de pedagogía a maestros en Pamplona y San Martín de Valdeiglesias. En 1933 fue nombrada directora del grupo escolar Alfredo Calderón. Hoy día, CEIP Padre Poveda, en el barrio de Ciudad Jardín de Madrid, que por eso comentaba antes Enrique,
que bueno, pues se puso allí la calle y bueno, y todo lo que os ha contado antes de las periferias que estamos haciendo todos los fines de semana, que nos lo pasamos bien. Y bueno, comenzó así a ser una de las primeras mujeres en dirigir un grupo de docentes, pero un grupo de docentes de hombres. Gracias a su diario, en el que anotaba toda la actividad escolar, conocemos la labor pedagógica que llevó a cabo en este centro. Además, dio a conocer sus experiencias innovadoras a la comunidad educativa mediante sus publicaciones en la revista especializada en pedagogía Escuelas de España. En ese periodo colaboró como maestra con las misiones pedagógicas, que os ha contado Luz un poquito cómo iba, pero a mí me parecía interesante explicaros un poquito en qué consistían, porque aparte de ir a los pueblos, pues se dice así, y a mí yo como maestra me parece una cosa súper interesante, porque vengo de un pueblecito de Burgos y yo he visto allí muchas cositas que, que sin querer las tienes en la retina de cuando eras pequeña y, y salen de este tipo de actuaciones, ¿no? Fue, bueno, por las misiones pedagógicas fueron un proyecto de solidaridad cultural patrocinado por el Gobierno de la Segunda República a través del Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes y desde las plataformas del Museo Pedagógico Nacional y la Institución Libre de Enseñanza. Fueron creadas en 1931 y se desmantelaron al final de la Guerra Civil. Convocados por Manuel Bartolomé Escosío, presidente del Patronato de las Misiones Pedagógicas, se llegarían a reunir más de 500 voluntarios de diverso origen. Lo explicaba antes Luz, podían ser maestros, profesores, artistas, jóvenes intelectuales y estudiantes. Entre ellos se encontraba la filósofa María Zambrano, el dramaturgo Alejandro Casona, el cineasta José Valdeomar, el poeta Luis Cernuda, el pintor Ramón Vallá, el músico Eduardo Martínez Torner y una nutrida infantería de entre las que más tarde saldrán los nombres de María Moliner, Rafael Dieste, Maruja Mayón, Diego Marín, Antonio Sánchez Bardudo, Pedro Pérez Cloret o la académica Carmen Conde y su marido Antonio Oliver. Todos ellos aportaron sus distintos saberes desde los diferentes campos, formando un gran proyecto interdisciplinar, que a mí es una de las cosas que más importantes me ha parecido de todo lo que he leído de estas misiones, ¿no? De este proyecto. Entre 1961 y el 36, la labor de patronato llegó a cerca de 7.000 pueblos y aldeas a través de 196 circuitos de misiones pedagógicas, con la participación aproximada de 600 misioneros. Hasta el 31 de marzo de 1937 se repartieron, que lo ha comentado antes también Luz, 5.522 bibliotecas, que en conjunto sumaban más de 600.000 libros. El coro y el teatro del público realizó 286 actuaciones y las exposiciones circulantes de pintura del Museo del Pueblo pudieron verse en 179 localidades. Aquí viene el tema de que era interdisciplinar, que tanto era una biblioteca como lectura, como el teatro, como los títeres, como... A mí me parece que los críos aprenden más con todas esas cosas que si le metemos el libro en la mochila. Y yo sigo con esa dinámica cuando pues estás con los sobrinos o con... Siempre me gusta más pues eso, ir a buscar los renacuajos, meterlos en una lata y ver cómo se van creciendo, cómo va saliendo la... Y bueno, conmigo la verdad es que se divierten bastante porque están ahora con las redes sociales y sí que es verdad que no saben lo que es una cometa y cuando le enseñas lo que es una cometa, pues se divierten mucho más y se sorprenden. Entonces, todas estas misiones me parecía súper importante explicaros un poquito en qué consistían. Somos una escuela ambulante que quiere ir de pueblo en pueblo, pero una escuela donde no hay libros de matrícula, donde no hay que aprender con lágrimas, donde no se pondrá a nadie de rodillas como en otro tiempo.
porque el Gobierno de la República que nos envía nos ha dicho que vengamos ante todo a las aldeas, a las más pobres, a las más escondidas y abandonadas, y que vengamos a enseñaros algo que no sabéis por estar siempre tan solos y tan lejos de donde otros lo aprenden, y porque nadie hasta ahora ha venido a enseñároslo, pero que vengamos también, y lo primero, a divertiros. Esta es una frase de Manuel Bartolomé Cosío. ¿Cuáles eran los objetivos de estas misiones? Fomentar la cultura general mediante bibliotecas populares, organización de lecturas, sesiones cinematográficas para conocer otros pueblos, sesiones musicales de coros y orquestas, audiciones de radio, exposiciones de arte como museos itinerantes. Tenían una orientación pedagógica con visitas a escuelas para conocer su situación, con la posterior celebración de una semana o quincena pedagógica, no duraban mucho más, y cursillos para maestros, en los cuales les muestran o enseñan cómo dar clases a los niños con los materiales que disponían a su alrededor. Convocatoria de reuniones en los pueblos para revisar la estructura del Estado y sus poderes. Para la asignación de una misión a una determinada localidad era necesario que ésta realizase una propuesta acompañada de un informe que recogiera datos de geografía, economía, distribución de la población, situación cultural y escolar, ambiente social, comunicaciones, itinerario posible, cualquier otra peculiaridad de la comarca que pudiera ser de útil organización de la futura misión. A pesar de las dificultades iniciales, a los pocos meses las solicitudes eran tantas que fue imprescindible una selección, dando preferencia a los pueblos más pequeños y aislados. Las misiones no tenían una duración fija, que podía oscilar entre 1 y 15 días, dependiendo de las actividades programadas en cada lugar y el itinerario que tenían pensado. El equipo misionero encargado de llevar a cabo las actividades disponía de proyectores, gramófonos, escenarios de sencillo y rápido montaje, como los que montamos aquí todos los días, proyecciones de películas educativas o de recreo, representaciones teatrales o corales, conferencias seguidas de coloquios, charlas sobre temas profesionales, sanitarios y de educación cívica, que era lo que os comentaba un poco también antes Luz, que no solamente era una enseñanza pura y dura, sino de lo que es todo lo que a una persona íntegramente le viene bien saber para su día a día, ni más ni menos. Una vez terminada la visita, se entregaba al maestro una pequeña biblioteca para instalar en la escuela y en ocasiones un gramófono con un pequeño lote de discos. Estas modestas bibliotecas, pese a ubicarse normalmente en las escuelas, estaban dirigidas al conjunto de la población para despertar su afición a la lectura y elevar su nivel cultural. Este era el único servicio que permanecía. Una vez que la misión marchaba de allí, iba a otro lugar. La dictadura franquista acabó con las misiones pedagógicas, a las que calificó en un libro titulado La institución libre de enseñanza, una poderosa fuerza secreta, editado en San Sebastián en 1940, de Apostolado del Diablo. Con el comienzo de la Guerra Civil y la cercanía del ejército golpista a Madrid, Justa Freire es evacuada junto a los niños y niñas a Valencia, donde colaborará de nuevo con Ángel Llorca en la creación y desarrollo de las comunidades familiares de educación. Estas comunidades sirvieron de refugio para niños y niñas hasta el fin de la guerra. Debido a su gran trabajo, la fueron ascendiendo a inspectora, visitadora de colonias, delegada regional de la infancia evacuada y finalmente delegada nacional. Tras la guerra fue represaliada como tantos docentes. La dictadura, ya antes de ganar la guerra, había fijado su punto de mira en los docentes. Posiblemente el colectivo que fue objeto de una depuración más dura y exhaustiva fue el Cuerpo de Maestros Nacionales, a los que un decreto de 10 de diciembre de 1936 les advertía que no se volvería a tolerar ni menos a proteger y subvencionar a los envenenadores del alma popular.
Muchos de ellos, además, fueron asesinados. La finalidad de la depuración era inicialmente la destrucción de la obra escolar republicana, acabar con el laísmo, la coeducación, la organización democrática de la enseñanza y el espíritu de innovación pedagógica. En su lugar, se proponían implantar una educación reaccionaria, antiliberal, agresivamente nacionalista española y ultracatólica. Vamos, volver otra vez hacia atrás. La depuración de los maestros a los que se hacía responsable de la caótica situación de España y de los enseñantes en general se reguló en el Decreto 66 en 1936, aunque las depuraciones habían comenzado mucho antes por orden de las autoridades militares. Recién terminada la guerra, Justa Freire fue detenida en mayo de 1939 e ingresada en la cárcel de Ventas. Ante la gran cantidad de avales recibidos, fue liberada una semana después y puesta en prisión atenuada. El Consejo de Guerra celebrado el 2 de agosto, sin embargo, la devolvió nuevamente a la cárcel de Ventas para cumplir una sentencia de 6 años y 1 día por auxilio a la rebelión. Su carácter de institucionalista de confianza, además de su amistad con Ángel Llorca, pesó de manera especial en la sentencia. En Ventas, donde permaneció hasta mayo de 1941, se las arregló para proseguir su labor educativa con la gran cantidad de jóvenes allí encerradas. Lo hizo tanto en la llamada Escuela de Santa María, reservada en principio para menores, donde coincidió brevemente con María Sánchez Arbós, como en la de Santa Teresa, situada en el sótano segundo izquierda de la cárcel. Justa se integró en la red de maestras encarceladas que se entregaron a la tarea de educar y mejorar en lo posible la vida de sus compañeras más jóvenes. Justa fue finalmente excarcelada en junio de 1941, depurada y separada de su profesión. Sobrevivió impartiendo clases particulares hasta que fue contratada por el Colegio Británico gracias a la intervención de su impulsor, el hispanista Walter Snarky. Tras solicitar la revisión de su expediente de depuración, solo en 1953, o sea, hace 17 años después de su separación, le fue permitido el reingreso, privada de todo derecho de antigüedad, sancionada con la prohibición de ejercer la docencia en Madrid. Se incorporó como maestra en el grupo escolar Padre Algué, en Manresa, hasta que en 1958 regresó a Madrid para retomar sus clases en el Colegio Británico. Justa Freire falleció el 15 de julio de 1965, a los 68 años. UGT Madrid pertenece a la plataforma Maestra Justa Freire y a la plataforma Calles Dignas, donde reivindicamos en todo momento la reposición de la calle con su nombre y que se quiten todos los nombres franquistas que todavía existen en nuestro callejero. Y ya está. Yo es que el no me lo sabía de memoria. Tú que llevas tantas ya que te lo sabes bien. Bueno, yo ahora que me gustaría poneros el tráiler del documental que